con acento cubano. De Cuba, esta es su gente. El son bajo de la loma vino a quedarse en el llano. Homenaje a un grande de nuestra música clásica cubana, Aurelio de la Vega Saavedra. Amar a la música cubana es otra forma de amar a Cuba y de sentirnos orgullosos de nuestra esencia y de nuestras raíces. De Cuba, esta es su gente. Con acento cubano. Aurelio de la Vega Saavedra, compositor y pedagogo cubano, nacido en La Habana el 28 de noviembre de 1925. Estudió armonía, contrapunto y análisis musical. En 1947 se traslada a Los Ángeles, California, a donde fue alumno de composición de los maestros Ernest Toth y Arnold Schoenberg. En 1950, al regresar a Cuba, fue nombrado decano de la Facultad de Música de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. Entre 1953 y 1957 impartió conferencias en los Estados Unidos, Puerto Rico, México y Venezuela. En 1959 se estableció en Los Ángeles y allí trabajó como profesor de composición en la Universidad de San Fernando Valley State. Su musicalidad y vasto dominio técnico sobre los materiales y recursos que emplea le dan a sus obras un original y preciso acabado. Su música se caracteriza por un profundo concepto, un libre discurrir y una expresión poética henchida de dinámica emotiva. Después de una afiliación temprana al postimpresionismo y al romanticismo modernista del compositor polaco Karol Szymanowski, como se aprecia en el ciclo de canciones La Fuente Infinita de 1944, en los primeros años de la década del 50, De la Vega giró hacia un lenguaje cromático combinado con un poderoso impulso rítmico. También desarrolló ciertas inquietudes técnicas que iban a seguir siendo importantes para él, en particular un estilo virtuosístico de escritura para los instrumentos tradicionales, con una fuerte base de los principios estructurales. Aunque proclamó su oposición al nacionalismo musical, utilizó melodías y rasgos típicos cubanos en algunas de sus obras iniciales, como La Leyenda de Ariel Criollo, en 1953, para cello y piano. Junto al cromatismo, De la Vega fue el primer compositor cubano que cultivó el atonalismo, aunque con bastante independencia de criterio, como en Elegía,
de 1954 y que ahora escuchamos como fondo musical para orquesta de cuerda y divertimento en 1956 para violín, cello, piano y orquesta de cuerdas. En 1957 comenzó a desarrollar un estilo dodecafónico no convencional con el cuarteto de cuerdas In Memoriam Alban Berg. A partir de la década del 60, abandonó gradualmente el serialismo y comenzó a valerse de los medios electrónicos, las formas abiertas, los procedimientos aleatorios y las partituras gráficas. Una de las primeras obras que señalan tal dirección es Estructures de 1962 para piano y cuarteto de cuerdas, en las que utiliza el serialismo en 3 de sus movimientos y estructuras improvisatorias en otros 2. La pieza electrónica temprana Vectors 1963 fue seguida por Segments para violín y piano y Variants para piano, ambas en 1964, Interpolación en 1965 para clarinete solo con o sin elementos de sonido pregrabado. Hemos escuchado Preludio número 1 de 1944, ejecutado al piano por Marta Marchena, del disco Las obras para piano de Aurelio de la Vega. Radio Online con acento cubano, la mejor elección para acercarte más a Cuba.
Los recursos instrumentales exigidos para estas obras incluyen vibrato microtonal para violín, clúster y diversos tipos de manipulación de las cuerdas del piano y uso de las llaves del clarinete como fuente sonora. Además, interpolación requiere de diferentes formas de posiciones de la embocadura, el bajar una nota sin hacerla sonar, emplear sonidos de soplo sin nota específica y hasta el uso de una sordina especialmente inventada para el clarinete.
Hemos escuchado la composición Variación del Recuerdo de Aurelio de la Vega de 1999, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia. Con acento cubano. Una buena opción para conocer la historia de la música cubana. Con ninguna otra pieza ha tenido de la Vega tanto éxito en términos de combinaciones de color expresivo y organización estructural como con Tangent, 1973, para trompeta y los mismos sonidos pregrabados, en la que explora los timbres y los aspectos expresivos de los instrumentos solos en un diálogo con los sonidos electrónicos. Son piezas virtuosísticas que cubren los registros más extremos de los instrumentos y exigen muchas formas distintas de articulaciones, ataques y fraseo, y tanto en las partes instrumentales como en las electrónicas se presentan y desarrollan elementos motivos. En Tangents, esos motivos poseen el carácter de expresiones abruptas y exclamatorias, cuya expresividad emana fundamentalmente del cromatismo y de la amplitud del ámbito sonoro. La evolución estética de Aurelio de la Vega va de la influencia de Alban Berg a la música de vanguardia, pero su definida y flexible personalidad, su necesidad de expresión propia, caracterizada por un profundo concepto de su labor creadora, lo conducen a un libre discurrir sobre los materiales y recursos que emplea en sus obras.
En la interpretación de la pianista Marta Marchena, hemos escuchado la composición de Aurelio de la Vega, Rondó, de 1948. Para escuchar lo mejor de la música cubana, sigue aquí con nosotros. Con acento cubano. Por mencionar algunas de las obras de este gran creador, citemos para ballet Débora y Traulio, de 1955. Para música de cámara, Dos movimientos para cuarteto de cuerdas, Introducción y Aria, en 1945. Tríptico, de 1946, para orquesta de cuerdas, La muerte del pan, 1947, para violín y piano. Trío, de 1949, para violín, cello y piano. Allegro, andante y allegretto. Soliloquio para viola, piano, trío para piano, violín y cello. Y cuarteto número 2 de 1950, Leyenda de Ariel Criollo, 1953, para cello y piano. Premio Virginia Collier, de 1954. Elegía, de 1954, para orquesta de cuerdas y divertimento, de 1956, para violín, cello, piano y orquestas de cuerdas. Cuarteto de cuerdas Allegro, Adagio, Scherzo, Presto, Rondó, Finale, entre otras. En música electroacústica, Vector, de 1963, Segments, de 1964, para violín y piano. Variantes, de 1964, para piano. Interpolación, de 1965, para clarinete solo. Tangentes, de 1973, para trompeta y los mismos elementos sonoros pregrabados. En música para orquesta citamos Suite, de 1947, Obertura a una farsa seria, de 1950, inspirada en la obra Frenesí de Charles de Peyret-Chapuis. Introducción y episodio, de 1952, Elegía para orquesta y cuerdas, sinfonía en 4 partes, obertura, himno, ostinato y tocata.
Tocata, de 1957, en la interpretación de Marta Marchena. Entre las obras para piano tenemos Sarabande y Canción sin palabras, de 1943, Cuatro preludios, de 1944, Tema y variaciones, Tocata y sonata, de 1945, Rondó en mi bemol, 1947, Epigrama, de 1953 y Danza lenta, de 1956, junto a Minuet, de 1957. Para solista y orquesta, Divertimento, de 1956, para violín, cello, piano y orquesta. Cantata para dos sopranos, contralto y 21 instrumentos. Textos de Roberto Fernández Retamar. Voz y piano, La fuente infinita, 1944, ciclo de canciones para soprano y piano, texto de Juan Ramón Jiménez. El encuentro, de 1950, para contralto y piano, con texto de Rabindranath Tagore. Aurelio de la Vega cita entre los momentos musicales más emocionantes de su carrera, primero, su nombramiento como profesor extraordinario y director de la sección de música de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. Esto fue en 1954, cuando se fundara por primera vez en Cuba una carrera musical a nivel universitario. La primera ocasión en que esto ocurrió en América Latina fue en Argentina, en la Universidad de Tucumán, en la década de los 40. La segunda fue en Cuba, Universidad de Oriente, en la década de los 50. En segundo lugar, cita el estreno en Londres de su elegía para orquesta de cuerdas con la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Alberto Bolek, en 1954. En tercer lugar, los estrenos de sus obras orquestales Intrata, 1972, y Adiós, en 1977, dirigidas por Zubin Mehta, con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. En cuarto lugar, el Premio de las Artes Escénicas Fritz Hein del Kennedy Center en Washington, D.C. en 1978. En quinto lugar, el concierto en homenaje por sus 75 años realizado en la Universidad Estatal de California en Northridge bajo el patrocinio del Instituto Cultural Cubano-Americano en abril 22 del 2001, donde la pianista cubano-estadounidense Marta Marchena interpretó todas sus obras para piano. En sexto lugar, el premio a la trayectoria William B. Warren, otorgado en el 2009 por la Fundación Cintas de Nueva York en celebración de su larga carrera musical. En séptimo lugar, el concierto en su honor, celebrado en el Auditorio College de la Biblioteca del Congreso Norteamericano, Washington, D.C., en marzo 16 de 2005, donde se estrenaron la versión cuarta del Laberinto Mágico y la versión 2 de Variación del Recuerdo. En octavo lugar, el concierto también en homenaje por su 85º aniversario, celebrado en la Universidad Estatal de California en Northridge en febrero 6 del 2011, dedicado a la casi totalidad de su obra vocal, donde su esposa, la soprano norteamericana Anne-Marie Ketchum de la Vega, interpretó inolvidablemente Andamar Ramadna, una de las partituras gráficas de la década de 1970, en versión 2. Y finalmente, en noveno lugar, el otorgamiento de la medalla Ignacio Cervantes, ceremonia que tuvo lugar en el Centro Cultural Cubano de New York en el 2012. Texto extraído del artículo Homenaje a Aurelio de la Vega, un sonido de otro mundo, de Rafael Rojas, para la revista Encuentro de la Cultura Cubana.
amigos y amigas de Radio Online con acento cubano. Seguramente constituye un gran orgullo para todos nosotros tenerle como compatriota, a este reconocido compositor y crítico musical que tan alto ha puesto y que a sus ya casi 90 años sigue poniendo lo más alto de reconocimiento mundial nuestra cultura cubana y en especial la música clásica. De esta forma, acompañados por las notas de la composición Adiós, escrita por Aurelio de la Vega en 1977, nos estamos despidiendo hasta un próximo encuentro, donde la música nos una en un mismo sentimiento. Soy Oniel Moisés Uriarte, su presentador y amigo de siempre. Chao. De Cuba, esta es su gente. El son bajo de la loma vino a quedarse en el llano. Con acento cubano.